Bueno, pues estamos aquí en una atípica intervención de rueda de prensa, en una atípica rueda de prensa, sencillamente porque, bueno, las circunstancias son las que son, pero el 1 de mayo está ahí y no podemos obviarlo ni mirar para otro lado, y los sindicatos que luchan, los sindicatos que están en la calle, en este caso estamos confinados, no podremos ocupar las calles. Lo que sí pretendemos es ocupar los medios y sobre todo las conciencias, que la gente empiece a pensar en lo que se nos viene encima y lo que estamos teniendo, la pérdida de derechos. Por eso se han unido 5 sindicatos, UCEA, CNT, COBA, CGT y el SAT. Nos hemos unido los 5 sindicatos para, bueno, hacer acciones comunes ese día 1 de mayo a nivel de Andalucía. Entonces, en esta rueda de prensa, bueno, pues hay un representante de cada uno de ellos y van a hablar en un orden que se ha establecido, y para que después los que queráis pues hagáis preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, damos paso a Federico Martín de CNT para que él nos vaya hablando. Vale, sí, buenas. Soy Federico Martín del sindicato CNT. A nivel regional soy secretario de comunicación y un poco seguir en la línea que comentaba Diego, ¿no? De este 1 de mayo, así un poco atípico. Voy a explicar algunos de los puntos de las reivindicaciones que hemos pedido en este decálogo que hemos hecho entre los 5 sindicatos. El primero es el de las 30 horas semanales. Con esta medida de 30 horas semanales, lo que pretendemos es, como primer objetivo, es proteger a la clase trabajadora del impacto de la crisis mediante una serie de medidas que lo que van a conseguir es que el trabajo se reparta y se repartan lo que son las riquezas. Como segundo objetivo, con esta medida lo que pretendemos es tener más tiempo libre para estar con nuestras familias, lo que viene siendo la conciliación familiar, y tener más tiempo para estar con las relaciones sociales, tener mejorías en las relaciones sociales. Y como tercer objetivo, lo que pretendemos es forzar escenarios para pelear, impugnar a la empresa capitalista y que tenga más cabida las gestiones cooperativas y autogestionadas. Dentro de este mismo punto que hablábamos de la nulidad de las horas del permiso retribuido estipulado en el último Real Decreto que han metido, pues queríamos hacer una pequeña aportación, y es comentar que a nivel regional, en una empresa de Lebrija, el sindicato CNT pues ha conseguido, mediante la negociación colectiva, que esas horas retribuidas no se tengan que realizar. Y luego, pues con respecto a la nulidad del despido libre, pues bueno, lo que pretendemos básicamente es que los despidos se anulen todos, y en caso de que esos despidos no se anulen, estamos reivindicando que pasen esos despidos improcedentes a ser como eran antiguamente, antes de la reforma laboral de 2010 y 2012, con pagos de 45 días por año, con un máximo de 2 años, y que se paguen los salarios de tramitación. Ok. Bueno, a continuación le damos paso a Juan Mancilla de Cobas. Puedes hablar, Juan. ¿Qué hay? Vamos. Yo voy a desarrollar brevemente otros 2 puntos. Yo soy Juan Mancilla, delegado de la Coordinadora Estatal por Andalucía. En fin, los trabajadores dedicamos la mayor parte de nuestra vida a trabajar, a asistir puntualmente y a dedicarnos con el máximo esfuerzo a realizar un trabajo que nos ocupa la mayor parte del tiempo, incluso reduciéndolo del que podíamos dedicar a nuestra familia. Es justo que después de este esfuerzo que dura 30 o 40 años, tengamos la posibilidad de tener un descanso merecido y una cobertura económica que nos permita llevar una vida digna. No podemos después, cuando pasamos a la jubilación, estar
constantemente preocupados por si nos van a bajar la pensión, por si la vamos a perder, por si perdemos poder adquisitivo. Las pensiones son un derecho generado durante toda la vida laboral y no son caridad. Ha bastado, por ejemplo, 8 días de esta situación tan especial de pandemia que tenemos y de crisis, en que los trabajadores no han cumplido con su trabajo, no han ido a trabajar y el país se ha quedado paralizado. La cuestión económica se ha tambaleado, solo por 8 días, sin trabajar. No ha sido suficiente, multinacionales, ni empresas, ni grandes empresarios, ni todo su capital para poder sacar el país adelante. Por una vez al menos se ha demostrado una evidencia, y es que quien crea riqueza en los países son los trabajadores, la clase obrera. Pedimos a la sociedad en general que reflexione sobre estos temas, especialmente ahora en esta época, que además vamos a tener bastante tiempo para hacerlo, y a los trabajadores muy especialmente les pediríamos que fuesen conscientes del enorme poder que tienen en sus manos. Por todo esto pedimos la jubilación a los 60 años, pensiones públicas garantizadas por ley y ligadas a los presupuestos generales del Estado. También quería citar brevemente otro punto, que es el de las personas sin papeles y en situaciones muy precarias. Consideramos que todo el mundo tiene derecho a un trabajo y a un contrato y amparado por unas condiciones de legalidad personal. Esto eliminaría tantísimas diferencias salariales y sociales como se están produciendo. Ahora estamos viendo un ejemplo en el campo donde con un cinismo casi insultante se está tratando de contratar a gente para luego, una vez que resuelvan el problema y salgamos de esta situación, volver a dejarlo en donde estaban, que casi siempre va a ser pendiente de que se les deporte. En el campo no sobra mano de obra. Lo que hace falta en el campo son salarios dignos, porque muchas veces lo que se busca no son trabajadores, sino esclavos, que viven hacinados sin las más mínimas condiciones higiénicas. Esta situación también parecida la sufre otro colectivo importante por su número, que son las empleadas de hogar. También queremos tenerlas en cuenta. Son normalmente, este colectivo casi siempre, en su totalidad prácticamente, está ocupado por mujeres. Muchas de ellas en situaciones de familias monoparentales tienen que compaginar su trabajo con el cuidado de los hijos. Ahora, con esta crisis también han sufrido un palo enorme. Se han quedado alguna gente en condiciones verdaderamente dramáticas. Por eso pedimos en este punto que con todas las personas se les consiga papeles, contratos y la inclusión definitiva de las empleadas del hogar en el régimen general de la Seguridad Social. El cierre de las CIE, el fin de las deportaciones y la derogación de la ley de extranjería. Gracias. Bueno, llegado a este punto, le damos paso a Miguel Montenegro por parte de CGT Andalucía. Buenos días. En este 1 de mayo reclamamos todas las organizaciones andaluzas que estamos abajo y a la izquierda y que tenemos claro que este régimen capitalista no debe someternos. Reclamamos una renta básica. Hay que poner la vida en el centro y primero a las personas. Con lo que los intereses de la banca, que debe devolver aquella financiación que se le dio para recuperarla, que se derogue también el artículo 135 de la Constitución, donde se primaba al pago de la deuda sobre los derechos sociales. O sea, hay que derogar el pago de la deuda porque esta deuda no la hemos generado nosotras y nosotros. Pedimos la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, aquella que prolongó la edad de jubilación y la que abarató el despido hasta límites insospechados en las que estamos. La derogación de la ley de mutuas. Y además pedimos un impuesto a las grandes empresas del IBEX 35 para que aporten y no solo se lleven a paraísos fiscales esos beneficios que recaudan a costa de exprimir a la clase trabajadora
española y andaluza, ¿no? Por otra parte, exigimos la reinternacionalización de servicios públicos privatizados y que se socialicen sectores básicos para la ciudadanía, como pueden ser el servicio del agua, las eléctricas, en definitiva, una banca pública. Reclamamos que se prime el sector público sobre lo privado en sectores esenciales. Por ello, el 1 de mayo llamamos a toda la clase trabajadora a poner la vida en el centro, a que primen las personas sobre los intereses empresariales y a que seamos primero las personas. Ahora damos paso a Óscar Reina por parte del SAT. Un llamamiento a que este 1 de mayo atípico, como comentaban los compañeros, pues la clase obrera, la clase trabajadora andaluza, no nos resignemos y, como siempre hemos hecho, mostremos nuestra disconformidad ante las cosas que nos imponen y que no son justas. Esta vez es verdad que por responsabilidad, por el estado de alarma en que nos encontramos, por la situación de extrema responsabilidad, como citaba anteriormente, con la pandemia del COVID-19 y demás, pues tenemos que quedarnos en casa, pero sí que esto no quita que reclamemos nuestros derechos y que exijamos lo que es justo por necesidad. En este sentido, si antes había explotación, ahora estamos denunciando, y esto coincidimos todos los sindicatos que aquí nos encontramos, ahora hay más explotación, no está habiendo los controles que tenía que haber. Nos estamos encontrando situaciones de vulneración flagrante de los derechos colectivos, sociales y humanos. Y esto se extiende a todos los sectores. Pero como comentaban antes los compañeros, si nos bajamos a los sectores que ahora nos hemos dado cuenta, que algunos lo sabíamos de hace mucho tiempo, pero algunos se han dado cuenta ahora de que hay sectores esenciales y los que no funcionan las economías y los que no se levantan los países, pues esos sectores son los que hay que proteger, que es la clase trabajadora en su conjunto. Entendemos de que no puede estar pasando lo que está pasando en estos momentos, y es por esto que yo me quiero centrar desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras en que hace falta ahora más que nunca una reforma agraria integral que hemos exigido en el manifiesto. Y hace falta también que haya más controles de inspección de trabajo. Hace falta que haya apoyo a los recursos en materia de defensa de los derechos colectivos. Y en este sentido también por la dignificación de las personas del campo es fundamental que se elimine el requisito de las peonadas de una vez, porque esto significa igualmente una situación de indefensión por parte de la clase trabajadora que ahora se está agudizando en estos momentos, en los que nuevamente, y lo estamos escuchando a viva voz en todos los telediarios, los patronos vuelven a decir que no hay mano de obra, cosa que es completamente falsa, como comentaba el compañero de COBA. Sí que hay mano de obra, lo que tiene que haber es dignidad, tiene que haber decencia y vergüenza por parte de los empresarios y respetar los derechos. O estamos viendo como otros trabajos esenciales, y ponemos casos como, por ejemplo, el de la factoría de Procavi en Marchena, que se dedica a la industria cárnica y que surte a grandes cadenas de supermercados con esos productos alimenticios, pues está despidiendo a trabajadores, a delegados sindicales, por el hecho de defender los derechos colectivos, por exigir mascarilla, por exigir guantes, por exigir gel hidroalcohólico, distancia de seguridad. Esto está pasando en estos días, en pleno siglo XXI, y ante esto hace falta medidas, hace falta control y hace falta seriedad. Y es por esto que os llamamos a que este 1 de mayo, ya que estamos confinados y somos responsables, pero sí que salgamos a nuestro balcón a las 11:30 de la mañana y a poner nuestras reivindicaciones en nuestros balcones, nuestras reivindicaciones encima de la mesa, y como decía el compañero Miguel, a poner a la ciudadanía por delante de los intereses económicos y financieros, porque los ricos, los terratenientes, no son los que levantan las economías se levantan con las manos de la clase trabajadora. De acuerdo, muchísimas gracias. Y ahora vamos con nuestro compañero Jorge García de UCEA, que bueno, va a empezar a hablar. Vale, buenos días. Bueno, aparte evidentemente de compartir lo que han dicho mis compañeros, bueno, llamar también a la gente a que el próximo 1 de mayo
a las 11:30, pues desde donde pueda, evidentemente, desde sus terrazas, sus balcones, pues hagan ruido y muestren su apoyo al Día Internacional de la Clase Trabajadora, sin ningún tipo de cortapisa. Es verdad que este año va a ser muy atípico, pero bueno, haremos lo que podamos y evidentemente esperando a poder salir a la calle, a poder volver a pisar la calle, ¿no? Además de las medidas que han comentado mis compañeros, como ya decía, en nuestro manifiesto también tenemos una serie de medidas que la clase obrera ya ha hecho suyas en estos últimos tiempos, que como son la defensa del entorno y la igualdad real entre mujeres y hombres, ¿no? En cuanto a la defensa del entorno, lo que pedimos es que haya una declaración ya de emergencia climática y una protección del medio natural y animal. El sistema económico que tenemos es un sistema voraz que destruye el entorno y que tanto a corto plazo, ya estamos viendo consecuencias, como a medio plazo va a provocar una auténtica catástrofe a nivel planetario y vamos a dejar a las futuras generaciones un planeta mucho peor que el que nos hemos encontrado. Por eso, desde las propias trabajadoras y trabajadores, en los últimos tiempos ha habido un movimiento fuerte en defensa del medio ambiente y creemos que es necesario que se tomen medidas, incluso aprovechando esta crisis, se tomen medidas en ese sentido, ¿no? Se pide una salida medioambientalmente sostenible de esta crisis y eso es lo que pedimos. Entre otras cosas, lo que pedimos también es una derogación del decreto 2/20 de la Junta de Andalucía, porque no sé si sabéis que la Junta de Andalucía ha aprovechado esta crisis para modificar una serie de leyes en un sentido totalmente contrario al que preferiríamos. Ha modificado leyes para dar una salida aún más neoliberal a esta crisis, ¿no? Pues liberalizando horarios comerciales, lo que hará aumentar la explotación de la gente que trabaje en ciertos sectores. Se facilita la cuestión de los pisos turísticos, que además lo que va a hacer es endurecer aún más el acceso a la vivienda, y además se flexibilizan los criterios medioambientales que tenían las propias autoridades, ¿no? O sea que además se ahonda más en un modelo como aquel modelo del ladrillazo, etcétera, que es muy perjudicial para el medio ambiente, ¿no? Por eso queremos evitar que eso vuelva a suceder y pedimos la derogación de ese decreto. Y el otro punto fundamental y que no se nos debe olvidar es la igualdad real entre mujeres y hombres. La conciliación familiar y laboral cada vez es más complicada. El otro día hablábamos con una compañera que decía que con esto del teletrabajo incluso el problema de la conciliación se ha empeorado, ¿no? La brecha salarial, si hablamos de la brecha salarial, sigue estando en un 22% de diferencia entre mujeres y hombres. Y por supuesto no se nos debe olvidar las violencias machistas. En 2019 asesinaron a 56 mujeres, la violencia machista asesinó a 56 mujeres, que es más de lo que había en años anteriores. Desde 2015 no se veía una cifra tan alta y ahora con el tema del confinamiento la situación se agrava. Entonces lo que pedimos es medidas reales para que las mujeres que estén encerradas con su maltratador puedan tener una salida real, ¿no? Y no tengan que vivir una situación de infierno ahora con este confinamiento, ¿no? Al fin y al cabo lo que pedimos es que estas reivindicaciones que ya son propias de la clase trabajadora sean un punto básico dentro de todas las reivindicaciones que haya este 1 de mayo, ¿no? Bueno, pues ya una vez hablado todo, una vez dicho que el día 1 de mayo a las 11:30 se está reclamando de todas las organizaciones que la gente salga a los balcones, a las ventanas, a hacer ruido con silbatos, con cacerolas. Y muy importante, se ha establecido el Vals del Obrero como una especie de banda sonora a todo esto para que la gente pueda escucharlo. Pues pasamos a la ronda de preguntas. Para eso os voy a activar los micrófonos a todos para que podáis responder en función de lo que se pregunte. Así que, bueno, empezamos esa ronda de preguntas. Ok. Me falta que Miguel se active también el micrófono y cuando quiera, Federico. Vale, sí, lo primero que me gustaría preguntaros es cómo os quedáis cuando hacéis una convocatoria de estas características que tomamos, esta videoconferencia que estamos manteniendo y el único periodista soy yo. ¿Quién quiere responder? ¿Respondéis alguno? No sé. Si quieres contesto yo. Pues la verdad es que, bueno, entendemos que los medios de comunicación, la mayoría de ellos son parte del sistema
y que nosotros, como organizaciones sindicales alternativas de abajo y a la izquierda, como decía antes, no cuestionamos precisamente este sistema. Entonces, bueno, nos cuesta muchísimo hacer llegar nuestros mensajes a través de los medios de comunicación, y de ahí que tengamos que buscar fórmulas alternativas e imaginativas para intentar llegar a la población, e incluso en los centros de trabajo, donde ya los propios sindicatos del sistema se encargan de vetar mucho de que parezca que puede haber alternativas sindicales a ese régimen impuesto desde el 78 hacia aquí, y que parece que quieren volver a reeditar ahora con esto de los pactos de la Moncloa. Bien, otra cosa también que me interesaba, de las cosas que habéis comentado durante las intervenciones, hablabais de de impugnar los despidos, ¿no?, que se han producido desde la declaración del estado de alarma. ¿Tenéis pensado algún tipo de acción común a nivel judicial o a nivel de protesta pública o algo así? Porque esta misma mañana estaban dando los datos y el nivel de despidos ha sido bestial, vamos. Bueno, ahí había un falso anuncio por parte del gobierno en el que decía que habían prohibido los despidos. Lo que queremos recalcar es que eso no es cierto. Lo que ha pasado es que los despidos por COVID-19 han pasado de ser procedentes a improcedentes, pero con las últimas reformas laborales, improcedente significa que te despiden igualmente, te pagan más, pero te despiden igualmente. Lo que pedimos es que los despidos por COVID-19 sean declarados despidos nulos. Y eso es lo que no ha hecho el gobierno. Y la normativa que ha creado en estos días ha sido falsamente anunciada, porque realmente no se han prohibido los despidos. Es verdad que en vez de 20 días por año trabajado te pagan 33, pero te despiden igualmente, que al final a la trabajadora y al trabajador lo que le importa es seguir trabajando. Creemos que ese falso anuncio está siendo muy dañino ahora mismo, porque hay mucha gente que realmente piensa que se ha prohibido el despido, y cuando, como tú mismo has dicho, las cifras de despido han sido brutales. El trabajo que tenemos que hacer es un trabajo de concienciación de que esto ha sido así, de que realmente el despido no está prohibido, y tendremos que presionar en la calle cuando podamos salir a la calle, o ahora mismo como podamos, para revertir esa situación. Vale, y no me quería extender mucho más tampoco, porque sabéis, supongo que vosotros también tenéis una agenda horrible estos días, aunque estemos confinados, pero sí me gustaría saber, de cara al 1 de mayo, los últimos años, el 1 de mayo, desde luego, no se puede decir que haya sido algo grandioso ni fastuoso. Las manifestaciones han sido bastante modestitas, por decirlo de alguna manera. En Madrid, en los que yo he estado en los últimos años, la Puerta del Sol, sobraba media Puerta del Sol, y si nos vamos a Huelva, por ejemplo, donde estamos Diego y yo, algunas han dejado bastante que desear en cuanto a presencia de trabajadores. ¿Qué pasa? ¿Que no hay capacidad ya de las fuerzas sindicales de atraer al movimiento obrero, como hemos dicho siempre, a una manifestación conjunta y una reivindicación conjunta? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Alguien que quiera contestar, o se la diriges a alguien? Me da igual, entiendo que estáis vosotros, pero vamos, si queréis eso, no sé, tú mismo, Diego, que estás de moderador, príngate. En este caso de moderador no creo que sea yo el que deba de responder. Podría responderlo, pero no sé yo. Yo se la pasaría, bueno, pues yo que sé, a Fede, por ejemplo, que lo tengo aquí, a Fede, por ejemplo, que pueda contestar. No sé, estamos ya un poco acostumbrados a que muchas de estas movilizaciones pues tampoco están calando hondo. No sé si es quizás la mentalidad quizás capitalista que está dentro de las personas ahora mismo, y que básicamente pues están creando como un imaginario de que todo tipo de movilizaciones, lo que es la reacción, está mal visto. Parece que salir a la calle y protestar y defender tus derechos es una cosa que hoy en día pues no está bien visto. Y parece ser que es la idea que cala dentro del imaginario de las personas, cuando realmente, si pretendemos cambiar, obtener mejoras, sabemos que la única vía que hay es la vía de la protesta, del conflicto. No podemos dejar
a merced de los empresarios ni de los políticos de turno que obtengamos esas mejoras en calidad de derechos laborales, de derechos sociales, en calidad de vida. No sé si Óscar o Juan queréis decir algo para puntillar ya el tema. Yo creo que parece evidente que los sindicatos mayoritarios, con esa política de pactarlo todo, se han ido olvidando un poco de la lucha. Y es verdad que han perdido poder de convocatoria. Yo creo que está en relación a eso. Y por otro lado, nosotros, los sindicatos alternativos, no compartimos esa forma de hacer las cosas de ellos, lo que nos lleva a que nunca se están haciendo, últimamente no se hacen manifestaciones unitarias. Vamos, lo que yo conozco en Andalucía y en otros sitios, pues los sindicatos alternativos van por un lado y los mayoritarios por otro. Y yo creo que es debido a eso, a que esa política de pacto y de llegar a acuerdos con todo y de no movilizar a los trabajadores, está haciendo perder poder de convocatoria. Y yo, un par de cositas más me gustaría preguntaros. Uno es si teméis que todas estas medidas que el gobierno ha ido aprobando como para proteger a los trabajadores o afianzar los puestos de trabajo en algunas empresas, si las veis peligrar cuando termine el estado de alarma, porque se está hablando de una crisis bestial en la que va a haber una caída de ingresos importante y donde posiblemente muchísimos trabajadores van a perder el empleo y donde muchas empresas posiblemente también se vean abocadas al cierre. Entonces, todas estas, no sé, ya hemos vivido en España esa experiencia de que cuando la cosa se ponía chunga, que los primeros que perdieron derechos y perdieron prestaciones fueron los trabajadores y los que menos tenían. ¿Pensáis que se pueda repetir un escenario similar? Óscar. Sí. Yo creo que esta pregunta que es bastante acertada, que hace Perico, está relacionada con lo que nos exponía antes. El tema de que los primeros de mayo no hayan sido los últimos años, primeros de mayo es histórico, esto es correlación de fuerzas. Y yo lo quiero decir así para que la gente que nos vea lo entienda. Que nosotros podemos llegar pensando equivocadamente de que no pasa nada porque no nos movilicemos, porque no se nos escucha la clase trabajadora, guiándonos por el falso relato de los grandes sindicatos que realmente juegan esta historia también. Pero cuando no nos movilizamos, cuando no estamos organizados, cuando no estamos en las calles lo suficiente que se nos debiera estar, que yo entiendo que el sindicalismo que nos encontramos aquí presentes sí que estamos, pero cuando no estamos la ciudadanía en general todo lo que se debiera, pues al final se corren serios peligros. Y se corre el peligro de que los recortes que ahora vienen, como pasó en el 2008, por mucho que ahora lo hagan otros gobiernos, o digan que son de otros colores políticos, si no estamos alertas, nos vienen recortes más duros y posiblemente para que se perpetúen. Yo tengo esperanza de que las redes que están saliendo de solidaridad nuevamente, de apoyo mutuo, de organización desde abajo y a la izquierda, tengo esperanza en que seamos capaces de responder. Pero sí quiero hacer una llamada de atención, que estamos en un periodo de cambio social. Y si el pueblo trabajador no estamos organizados, nos vienen maldad. Aquí nos acordamos todo de lo público cuando nos vienen cambios serios. Ahora nos acordamos todo lo público y todos salen o salimos a las 8 de la tarde a aplaudirle a los sanitarios. Pero cuando muchos de los que estamos aquí presentes en esta rueda de prensa salíamos diciendo que recortes en la sanidad ni uno, muchas veces estábamos solos en las manifestaciones o no estábamos todos los que debiéramos. Por estos momentos de que hagamos una llamada de atención y digamos las cosas como son. Y si no estamos organizados, no estamos atentos y estamos a tiempo, y estamos en las calles, seguramente las cosas vengan peor de lo que las tenemos ahora mismo y los recortes nuevamente los paguemos la clase trabajadora, que es quien levanta países, es quien levanta sociedades, pero también sobre las espaldas de las clases trabajadoras es sobre las que se pagan las crisis. Y en nuestras manos está, si queremos pagar nuevamente con nuestras vidas los recortes de los grandes capitales y los beneficios de los grandes capitales, o queremos cambiar modelo social realmente por una sociedad distinta y más justa para todas y todos. A mí me gustaría apostillar sobre lo que Perico decía sobre las medidas del gobierno.
La medida del gobierno, como antes anticipaba Jorge, en cuanto a que se había anunciado la prohibición de los despidos y es falso, absolutamente falso, las medidas del gobierno son pues una proyección de cuestiones ficticias que a la clase trabajadora desde luego poco o nada le están beneficiando. Se ha mirado más por el sistema económico que en realidad por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Cuando se habla de que se hagan los ERTE por la vía del estado de alarma, por la vía de las penurias que se nos han venido encima, y se exime a que la patronal, a que la clase empresarial tenga que pagar los seguros sociales de los trabajadores y trabajadoras, eso al final está repercutiendo directamente sobre toda la clase trabajadora, que somos los que sustentamos el sistema con nuestras cotizaciones. En definitiva, se ha vuelto a primar los intereses empresariales a los intereses de los de abajo. Y como bien se decía, se quiere que esta nueva crisis la paguemos los trabajadores y trabajadoras. Por eso nuestro lema y el hashtag que hemos acordado para este 1 de mayo es que no pagamos más crisis. La clase trabajadora no podemos seguir pagando más crisis porque ya está bien. Muy bien. Y una última pregunta quería haceros referente a la situación de los inmigrantes en situación irregular que hay en España, que se calcula, no sé si conocéis la campaña Regularización Ya, estoy seguro que sí, que se está llevando a cabo. Hay más de 1000 colectivos ahora mismo ya que están promocionándola y que piden unas medidas para esta población, porque esta población parece que en este estado de alarma está totalmente excluida de las medidas, no parece que haya un seguimiento, que haya un control, y no sabemos realmente cómo está afectando la pandemia de COVID a toda esta población, y no sabemos tampoco la situación en la que se encuentran muchas personas. Yo recibo diariamente decenas, algún día han sido cientos de mensajes, ¿no? De personas que están en esta situación, que se quejan por la paralización de los trámites en las oficinas de extranjería, por la falta de recursos para comer, algo tan simple como eso, por las limitaciones que tienen al no poder salir y no poder acreditar una relación laboral, que la mayoría de ellos sabemos que trabajan en la economía sumergida, pero como no pueden acreditar una relación laboral, tienen carencia de, o sea, imposibilidad de movilidad y de acudir a puestos de trabajo, aunque sea clandestino, ¿no? Y por otra parte, tampoco tenemos un conocimiento de cómo está afectando a nivel sanitario, si estas personas están siendo víctimas también de la pandemia y qué tipo de seguimiento se está haciendo a esta situación. No sé cómo lo veis vosotros y con eso yo creo que tengo mis dudas más o menos planteadas. ¿Quién habla? ¿Alguno? El Diego ha estado trabajando en estos días con ese tema, ¿no, Diego? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo si queréis contexto, porque en fin, como moderador no creo que debiera, pero bueno, voy a contestar. Realmente lo que está pasando con tanto en la parte de Almería, en Huelva, yo soy de Huelva y como no puedo irme ahora a Almería, pero sí que vemos aquí lo que está pasando. Aquí está pasando que realmente no se están tomando medidas de calado, se tiene olvidado a esos asentamientos, que hay muchos aquí en la provincia de Huelva. Se han anunciado más de 2 millones y pico en ayudas que todavía, aún a día de hoy, pues no han llegado, entre otras cosas, por las propias dificultades que están teniendo los ayuntamientos a la hora de repartir ese dinero. Porque, por ejemplo, se dice que tiene que llevarse agua a esos asentamientos, pero dentro de esos 2 millones, si se hace una partida para tirar una manguera hacia esos asentamientos, se dice que esa manguera y ese trabajo no entra dentro de los 2 millones que no se pueden meter en esa partida. Con lo cual ya se está dificultando la posibilidad de llevar el agua allí. Entonces, lo que se lleva en camiones que se está utilizando a organizaciones sin ánimo de lucro, a ONG, se están utilizando para ese reparto de agua y de alimentos, con lo cual volvemos a dejar fuera del ámbito público toda esta cuestión y se le trasvasa a otras entidades. No tiene mucho sentido. Cuando vino aquí el ejército a mirar cómo podía establecer una cierta protección con campamentos, con hacer alguna historia, como ha pasado, por ejemplo, en Ceuta, que bueno, establecieron unas tiendas de campaña que se les cayó una que vino un poquito de aire,
Bueno, pues lo que nos encontramos es que el ejército ha llegado para poner unos mensajes en unos teléfonos diciéndole a la gente que en distintos idiomas que no tenían que salir, pero más allá de eso no se le ha prestado ayuda. Lo que sí se le está prestando ayuda es a través de corredores humanitarios que se están haciendo por parte de grupos de taxistas de Huelva, grupos de taxistas de Sevilla, que están viniendo a traer comida que se está recogiendo y medios que se está recogiendo por ahí, pero que no es suficiente. La campaña que coordina la Carpa, ¿no? Exactamente, una campaña coordina la Carpa. Aquí en Huelva se ha estado coordinando desde otra manera, se coordina, pero también recibe la ayuda de muchos otros integrantes de colectivos distintos, como puede ser las jornaleras de Huelva en Lucha, ¿no? Que hay que nombrarles, la Asociación de Trabajadores Africanos está también ahí, bueno, sindicatos como el SAT y colectivo, están los dos, ¿no? Sí, estamos todos, como CGT, estamos todos ahí metidos en esta historia. Pero realmente, al final, después de todo esto, nos estamos encontrando trabajadores y trabajadoras que siguen en los asentamientos, niños y niñas que siguen en los asentamientos sin solución, bajo espacio de 2 metros cuadrados, bajo plástico. El otro día se produjo un incendio donde más de 100 alojamientos de chabolas se quemaron y realmente no hay soluciones por más que se anuncie y quieran seguir anunciándolo y quieran darse a bombo y platillo, no deja de ser todo fuegos artificiales porque al final no cambia nada. Y lo que es peor, cuando se está haciendo un llamamiento para la contratación de personas porque no hay, nos encontramos con que personas que venían de Marruecos a trabajar con alojamientos ya concertados en los propios campos, nos encontramos que eso está vacío, no hay nadie habitando ahí porque no vienen sobre todo las mujeres marroquíes, no están viniendo. Pero tenemos a miles de trabajadores en chabolas que necesitarían esos alojamientos, que necesitarían trabajar y no se les deja trabajar sencillamente porque no se establece un periodo de regularización express para dejarle que lo puedan hacer con papeles, teniendo en cuenta que muchos de ellos van a trabajar al final sin papeles, porque eso es algo que no se reconoce. Se hace todo en secreto, se cierran las verjas de los campos y ahí hay una serie de agricultores que están, bueno, que lo están haciendo bien, pero hay muchos que lo están haciendo mal. De hecho, hasta la propia Unión de Pequeños Agricultores ha reclamado la regularización. O sea, estamos hablando ya de que hasta las propias organizaciones empresariales en algunos casos están reclamando la regularización. Parece que es un paso que estamos reclamando muchísima gente y que menos que el gobierno atienda a esto y se ponga a trabajar en este sentido y no tanto en intentar explicarle a la extrema derecha que ellos son muy buenos y que lo hacen todo bien. Bueno, que se pongan a hacer las cosas, que la hagan bien y que ese dinero que se ha establecido, bueno, pues sirva para alimentos y para bebida y para lo que se necesite, en definitiva. Así está más o menos la situación, fastidiada. No sé los demás cómo lo veis, el tema de la migración, porque el tema de los asentamientos ya sabemos cómo está siendo, lo estamos siguiendo todos los días, es tremendo, pero también pienso en las otras personas, es decir, las personas que están en toda España, migrantes en situación irregular, que ahora mismo están confinados en sus pisos y clamando ayuda, ¿no? Clamando ayuda, y no parece que nadie en ningún momento se haya planteado realmente algún tipo de medida, ya no de regularización o de ayuda económica, sino sencillamente de saber qué les está ocurriendo, en qué situación se encuentran desde que hace un mes, más de un mes y medio ya casi, se nos ordenó quedarnos en casa. Toda esta gente, ¿quién sabe algo de ellos? Está claro que... Está claro que efectivamente hay unas personas que son invisibles, tanto inmigrantes como, por ejemplo, trabajadoras del hogar. También están siendo invisibles porque no se ha previsto nada para cubrirlas a estas personas que no estaban de alta en la seguridad social. Los manteros. Bueno, afecta también a trabajadoras del hogar españolas, claro. Sí, española, por eso digo que es que ahí, efectivamente, estamos hablando de eso, estamos hablando de la situación que están pasando montones de trabajadores que están dentro de los... ¿cómo se llaman estos? Los centros de acogida de refugios. No, los CETI son en Ceuta y Melilla, los CIE, que no me salían los CIE. En los CIE, y en definitiva, bueno, desde CGT hemos solicitado al Ministerio pues que
se cambie la ley de extranjería en principio, se ha hecho por escrito, para que de alguna manera estas personas, que ningún ser humano es ilegal, pues que estas personas, dado que se está diciendo a bombo y platillo también que falta mano de obra y que ahora esos señores del diccionario que sacaron tantos votos porque decían que venían a robarnos el trabajo, no los vemos en ningún sitio yendo a ofrecerse para ir a trabajar en los campos, a recoger ni frutos rojos, ni naranjas, ni a los invernaderos a coger tomate o pimiento, ¿no? En definitiva, es una situación que efectivamente son olvidados y olvidadas, igual que también hay otro colectivo de trabajadores y trabajadoras que han sido olvidadas, que son los trabajadores fijos discontinuos que están sufriendo esa criba que Óscar planteaba antes, que tampoco se han previsto de que a los fijos discontinuos se tenga un amparo y las empresas se están aprovechando para deshacerse de ellos, especialmente de aquellas personas que son reivindicativas y que, bueno, pues que ahora están siendo despedidas, y eso tampoco el gobierno ha regulado sobre ello. Y en general, perdón la intervención, en general también la gente que trabaja en economía sumergida, que ya sabéis que en el Estado hay un porcentaje altísimo de economía sumergida y esa gente es gente que está abandonada, vamos, abandonada e invisible, como decía Miguel. De hecho, se están viendo colas en los centros de comedores sociales, etcétera, porque son gente que ahora no tiene ningún tipo de protección, ni las que ha puesto el gobierno por muy insuficientes que nos puedan parecer, ni a esas llegan, ¿no? Entonces, por tanto, la gente que está en economía sumergida está ahora mismo pasando las canutas. De hecho, vamos, yo creo que es que tendrán hasta problemas para subsistir físicamente hasta final de cada mes, ¿no? Mucha gente de los mercadillos, los chatarreros, gente que son invisibles y que ahora lo están pasando muy mal. Oye, Fede, perdona, que me he metido otra vez. No, que va, para nada. Yo simplemente pues me gustaría resaltar que en estos momentos pues sí que es verdad que vuelve a surgir esa solidaridad o ese apoyo mutuo, esas formas de gestiones diferentes a las existentes, porque los propios ayuntamientos no están llegando y se están asociando vecinos, se están asociando a agrupaciones para hacer llegar a ese tipo de colectivos, en este caso al que tú comentabas, Perico, el colectivo de inmigrantes, hacerles llegar tanto algunos recursos económicos para pagar algunos servicios básicos en medicinas o luz, agua, como en alimentación, ¿vale? El tema de higiene, productos de higiene y demás. Conocemos en algunas localidades que están surgiendo este tipo de asociaciones y parece ser que es lo único que tienen ahora mismo estas personas. No hay nada a nivel legislativo, no hay nada a nivel político que cubra a este colectivo, ¿vale? Entonces, ¿quién los está protegiendo? ¿Quién está intentando ayudar? Al final es la solidaridad del pueblo. El pueblo es el que al final está volviendo a dar la cara. Al mismo tiempo, los trabajadores somos los que al final vamos a tener que sacar al país de la crisis, porque somos los que producimos. Básicamente, con estos problemas pasa exactamente lo mismo. Al final, las propias personas somos las que salvemos a otras personas, porque no podemos depender de esas instituciones que nos dejan un poco al margen, desamparados, ¿no? O no llegan a todos esos rincones. Okay. ¿Alguna pregunta más, Perico? Pues no, yo por mi parte creo que tenemos material suficiente. Lo único, pues si queremos repetir en todo caso cómo va a ser la convocatoria del 1 de mayo, que va a ser una convocatoria distinta, evidentemente, dadas las circunstancias en las que nos encontramos. ¿Alguien que quiera explicar? Óscar, cuéntalo. Sí, bueno, lo que hemos aprobado los 5 sindicatos que nos encontramos aquí presentes, tanto CEA, COBA, CNT, CGT y el SAT, es un manifiesto unitario que os pasaremos, que volveremos a publicar, y con un decálogo de reclamaciones que entendemos que son fundamentales, que son de extrema necesidad y de extrema urgencia de que tanto el gobierno de la Junta de Andalucía como el gobierno central del Estado español pues pongan en marcha ya. En este sentido, hacemos un llamamiento a que a las 11:30 de la mañana del 1 de mayo, el 1 de mayo, salgamos a nuestros balcones, a nuestras terrazas, lo que buenamente podamos, para que se nos oiga
con silbato, con la canción, hemos hecho un llamamiento de que se ponga la canción del Vals del Obrero, de escape, y que se escuche de que es el día de la clase trabajadora, y más que un día de fiesta, nuevamente, aunque sea atípico, pero sí que un día de reivindicación, de hacernos presentes, de hacernos visibles, y de que si la economía y los países se levantan y funcionan, y lo estamos viendo ahora, es por la clase trabajadora. No hay ningún ricachón que venga a poner sus espaldas para sostener ninguna crisis ni para sacarnos adelante. Por esto que hacemos este llamamiento unitario desde el sindicalismo alternativo, del sindicalismo de clase, a que la clase trabajadora andaluza pues estemos ahí el 1 de mayo con toda nuestra responsabilidad y también a partir de que se levante el estado de alarma, que estemos atentas, que estemos organizadas y que seamos capaces de dar la batalla en lo que nos viene, que no es fácil. A mí no me gustaría terminar sin nombrar que hoy es el Día de la Salud Laboral, que fue uno de los motivos también que hicieron que convocásemos la rueda de prensa precisamente para hablar del terrorismo patronal que está siendo ocultado sensiblemente, tanto por medios de comunicación como por el propio sistema. De hecho, esta misma semana, la que todavía no trabaja todo el mundo, sigue muriendo gente en los tajos, y eso deriva directamente de las faltas de medidas de prevención y de los incumplimientos tácitos por parte del empresariado andaluz y español de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que vemos que hace aguas por todos sitios y que además, bueno, pues con los escasos recursos con que cuenta la Inspección de Trabajo y con lo tibio que la ley permite que actúen estos inspectores e inspectoras de trabajo que existen, pues lleva a que estemos llenando las cajas a costa de que las empresas sigan incrementando sus beneficios, unos beneficios millonarios a costa de dejarnos muchas muertes en el trabajo. Y hoy por eso también quería nombrarlo y realzarlo, porque ni un crimen más en los centros de trabajo, y es algo que tenemos que decir alto y claro. Y tendremos que llegar en algún momento a que esas estadísticas también, igual como se ha conseguido que la violencia machista se vayan contabilizando, pues que se contabilicen también los muertos en el Tajo o los muertos en los accidentes itinerares, porque eso es terrorismo patronal. De acuerdo. Bueno, pues nada, pues creo que con esta intervención damos por concluida ya la rueda de prensa, ¿no? Venga. Nosotros 6 nos vamos a quedar un poquillo más, Perico, porque tenemos alguna... Perfecto. ¿Vale? Bien, Venga. Pues nada, gracias. os dejo y nada, enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias a Un todos. saludo, Perico.